El sonido fue seco, crudo. Un golpe sordo que resonó como un eco metálico en el silencio de la madrugada, como si un costal repleto de piedras hubiese sido lanzado contra el suelo de loseta. En el centro de la cocina, Diego yacía desplomado, inmóvil, los ojos extraviados hacia el techo, como si buscaran una salida que no existía. Una línea de espuma blanca se escapaba de la comisura de sus labios, temblorosa, brillando bajo la luz amarillenta del foco colgante. El grito vino de Sofía, su hija de 8 años. Un grito agudo, visceral, que atravesó las paredes como una ráfaga y sacudió al vecindario entero de Guadalajara. Era la 1:12 de la mañana, un sábado cualquiera. Hasta ese instante, Carmen sintió el mundo colapsar en cámara lenta. Corrió descalza por el pasillo, sus pies golpeando el mármol helado con cada zancada, como martillazos de ansiedad. El pecho le retumbaba con violencia y la garganta se le cerraba como si un puño invisible apretara desde adentro. Apenas vio a Diego, su mente entró en pánico. ¡Derrame! Fue un derrame cerebral, pensó. No, no. Está muerto. Se corrigió al ver la rigidez, al ver la espuma, pero no estaba muerto. Ni era un derrame. Lo que había ocurrido era algo más oscuro, más traicionero. Un enemigo silencioso, al acecho desde hacía meses, quizá años, lo había empujado hacia un abismo invisible. Un abismo sin señales, sin advertencias claras. Un abismo que la medicina moderna había creado sin querer. Y ahora Diego no estaba solo atrapado ahí. Carmen también estaba cayendo, sin entender en qué momento su esposo, el hombre fuerte y firme de siempre, había comenzado a desaparecer frente a sus ojos. Lo cargó con fuerza desesperada, apenas logrando girarlo de costado para que pudiera respirar. La espuma se mezclaba con el llanto de Sofía y el jadeo de Carmen, que repetía entrecortadamente: «No te mueras. Por favor, Diego, no te mueras». La ambulancia tardaría 23 minutos en llegar. 23 minutos donde el tiempo se volvió una sala de espera infinita, helada, cruel, donde el sonido del tic-tac del reloj parecía una burla, donde cada segundo era una eternidad suspendida entre la vida y lo otro. Diego sobreviviría, sí, pero lo que vendría después no se parecía en nada a la vida que conocían, y todo había comenzado mucho antes de ese grito, mucho antes del golpe, mucho antes de que Diego entendiera que había algo dentro de él, que lentamente lo estaba apagando. Pero ¿en qué momento exacto comenzó esa cuenta regresiva silenciosa? Durante 6 meses, Diego sostuvo una guerra silenciosa contra lo evidente. Se negaba a mirar de frente lo que su cuerpo gritaba con desesperación, como si al no nombrarlo pudiera hacerlo desaparecer. El calor, decía, el calor brutal de Guadalajara era el culpable de esa sed inhumana, de esa fatiga que se le pegaba a los huesos como concreto fresco. Bebía litros y litros de agua helada, a veces jugo, a veces refrescos, y orinaba tanto que perdió la cuenta. En la obra los albañiles se reían. «¿Qué pasó, jefe? ¿Anda flojito o qué?» Él forzaba una risa, pero por dentro sentía que algo se deshacía. Las heridas en sus manos ya no cerraban. Cortes simples se convertían en llagas oscuras, inflamadas, con bordes ásperos como lija. Las escamas de piel muerta se pegaban al vendaje como testigos mudos de algo que no sanaba. Pero él insistía: «Cemento, puro cemento. Me reseca la piel». Nadie discutía con Diego. Nadie más que su propio cuerpo. Una noche, Sofía entró corriendo a su cuarto, arrugando la nariz. «Papá». «Huele raro». Un olor dulzón, espeso, casi podrido flotaba en el aire. Era su aliento. Carmen ya lo había notado en silencio, semanas atrás. Era como azúcar fermentada, como fruta olvidada al sol. No sabía cómo decirlo. No quería decirlo. Esa madrugada, Diego encendió la luz del baño y se enfrentó a su reflejo. El rostro que lo miraba era ajeno, las mejillas hundidas, los ojos perdidos, rodeados de un gris que no recordaba haber visto antes. Había perdido 15 kilos. Sus camisas colgaban como lonas sobre un cuerpo que antes era sólido, fuerte, confiable. Ahora era otra cosa, algo desgastado, algo que se deshacía poco a poco. La primera vez que se desvaneció fue en la obra, al filo del segundo piso. Un instante, apenas segundos.
pero lo suficiente para que Don Chuy lo atrapara del brazo antes de que cayera al vacío. No me diga nada, jefe, pero usted necesita ir al médico. La diabetes no perdona. La palabra retumbó en su cabeza como un tambor. Diabetes. Diego apretó los dientes. Lo miró con rabia. ¿Por qué todos asumían que estaba enfermo? ¿Por qué nadie entendía que lo único que quería era descansar? Carmen descubrió las botellas de Coca-Cola escondidas bajo el asiento de la camioneta. Botellas vacías, algunas abiertas a la mitad. En los días más pesados, Diego tomaba hasta 3 litros. No podía evitarlo. Era como si su cuerpo lo exigiera con una urgencia brutal. El azúcar le daba una energía artificial que duraba apenas 1 hora. Luego, el vacío. En las madrugadas, Diego se levantaba 1, 2, 3 veces. La vejiga no le daba tregua. El sudor empapaba sus sábanas y su espalda, y el lado de Carmen quedaba frío, intacto. En la oscuridad, se sentaba al borde de la cama y pensaba en silencio. ¿Y si sí estoy enfermo? Pero al amanecer, la negación volvía como una armadura, una falsa coraza que le permitía seguir, aunque fuera arrastrándose. Los síntomas no eran señales. Eran gritos, advertencias, bengalas encendidas en la noche, y aún así, Diego seguía conduciendo, directo hacia el abismo. ¿Cuánto más resistiría el cuerpo? Antes de colapsar por completo. El aire en la sala de espera del Hospital Civil era denso, casi sólido. Una mezcla de cloro, angustia y ese silencio extraño que solo existe en lugares donde la vida y la muerte se cruzan todos los días. Carmen sostenía la mano de Diego con fuerza, como si al apretarla pudiera evitar que todo se desmoronara. Él la apretaba de vuelta, pero no por consuelo, sino porque sabía que necesitaba anclarse a algo para no caerse en pedazos. Cuando la doctora Martínez entró, no necesitó pronunciar palabra. Lo traía escrito en la mirada, en la forma en que sostenía el expediente, como si pesara demasiado. Señor Diego, su glucosa está en 420 miligramos por decilitro. Es un milagro que esté consciente. El mundo se volvió sonido blanco. Carmen soltó un sollozo contenido. Diego no dijo nada, ni un gesto. Como si su cuerpo hubiese sido cubierto por una costra de cemento. Diabetes tipo 2. Avanzada. Con complicaciones. Las palabras salían de la boca de la doctora como disparos lentos. Neuropatía. Retinopatía. Posible insuficiencia renal. Cada término era una sentencia, una piedra que se sumaba al peso que lo aplastaba. Necesitamos comenzar con metformina inmediatamente. 1000 miligramos 2 veces al día. Insulina glargina por las noches. Y un control estricto de carbohidratos. Pero Diego ya no escuchaba. Su mente había viajado a otro tiempo. A la imagen de su padre muriendo a los 52. Diabetes. Su tío Roberto en una silla de ruedas. Diabetes. Su primo Manuel ciego a los 48. Todos llevaban la misma marca. Ahora él también. El glucómetro se convirtió en su nuevo capataz. Un verdugo digital que le decía a cada hora si estaba fallando o no. 6 pinchazos al día. En los dedos ya no sentía dolor, solo cansancio. Las cifras se disparaban como fuegos artificiales sin control. 80 por la mañana, 300 después de comer. A veces 400. A veces más. La insulina era humillante. Carmen tenía que inyectarlo porque sus manos temblaban. Lo hacía en silencio, con una ternura que a él le dolía más que las agujas. Sofía los espiaba desde el marco de la puerta. Nunca decía nada, pero sus ojos estaban llenos de una pregunta que nadie quería responder. Comer se volvió un castigo. Adiós al pan caliente de las mañanas. Adiós a los frijoles refritos, a las tortillas recién hechas, al pozole de los domingos. Su plato ahora era una repetición de lechugas tristes y pechugas hervidas. Cada bocado era un recordatorio de lo que había perdido. Y lo peor, lo veía todo desde la mesa. A su hija saboreando, a Carmen cocinando con amor. Y él, masticando resignación. Dentro de él algo se endurecía, como una piedra que crece en el pecho y no deja espacio para respirar. ¿Cuánto tiempo puede resistir un hombre sintiéndose ajeno dentro de su propio cuerpo? El suelo de la cocina había sido testigo del derrumbe, pero también fue el umbral de algo nuevo. Diego despertó en urgencias, la luz blanca filtrándose por los párpados como un faro lejano. Lo primero que sintió fue una mano aferrada a la suya. Carmen.
Y a unos pasos, como un reflejo detrás del miedo, la silueta pequeña de Sofía, medio oculta detrás del cuerpo de su madre. El corazón de Diego latía lento, pesado pero seguía latiendo. Vivo, un médico joven, con ojos sinceros y bata arrugada, se sentó al borde de la camilla. Eduardo. Su voz era diferente. No usaba tecnicismos. No le hablaba a su enfermedad, le hablaba a él. Señor Diego casi muere, pero no por la diabetes, por cómo la está enfrentando. Y entonces tocó su sien. Luego su pecho. La medicina es una parte. La otra está aquí. Y aquí. Esas palabras se le quedaron grabadas, como semillas que aún no germinaban, pero ya buscaban tierra fértil. Esa noche, en la habitación con olor a suero y paredes pálidas, Diego abrió el celular y encontró un foro de pacientes, decenas, cientos de historias. Y una línea, entre todas, le cortó el aire. La diabetes tipo 2 no es una sentencia de muerte. Es una invitación a vivir conscientemente. La escribió una mujer llamada María, maestra, 52 años. Había logrado revertir sus complicaciones. No con milagros, sino con conocimiento, decisión y ternura consigo misma. Diego no volvió a buscar curas mágicas. Buscó entender. Aprendió que el estrés podía elevar su glucosa más que un pan dulce, que una caminata de 30 minutos después de cenar hacía más por su cuerpo que duplicar la insulina, que dormir bien no era lujo, era medicina. Comenzó a caminar con Sofía. Primero una cuadra, luego 2. Al mes, hacían 5 kilómetros riéndose, conversando, guardando secretos en la noche. Carmen se sumó, y sin darse cuenta, esas caminatas se convirtieron en ritual. En abrazo, en salvación, aprendió a cocinar. No dieta, comida real. Nopales asados con limón, chayotes rellenos de atún, agua de Jamaica sin azúcar. Los platos ya no eran castigos, sino caricias. Carmen lo acompañaba en la cocina. Sofía decoraba los platos. Lo que antes era renuncia, ahora era descubrimiento. Los números comenzaron a responder. 120 en ayunas, 140 después de comer. La doctora Martínez lo miró incrédula. ¿Qué hizo? Dejé de pelear contra mi cuerpo. Empecé a escucharlo. 6 meses después del colapso, Diego volvió a hacer el amor con Carmen. Y lloró. No de vergüenza ni de impotencia, sino de alegría, de alivio, de regreso. La sensibilidad en sus pies volvió poco a poco. La visión se aclaró. Las heridas cerraron. No fue milagro, fue insistencia. Un año después, creó un grupo de WhatsApp para trabajadores de la construcción con diabetes. 40 hombres, 40 historias. Se compartían recetas, monitoreos, silencios difíciles. Don Chuy fue el primero en unirse. Jefe, usted me salvó la vida. Yo ya me había rendido. Y Diego sonrió, porque entendía lo que eso significaba. Esa mañana del colapso, Carmen creyó que perdería a su esposo. Sofía creyó que perdería a su papá. Pero lo que realmente pasó fue otra cosa. Diego volvió. No como antes, mejor. La diabetes no se lo llevó. Le devolvió una versión de sí mismo que había olvidado. Más presente, más humano, más vivo. Sigue usando insulina, sigue tomando metformina, pero ya no las ve como cadenas. Son herramientas. Y cada pinchazo en su dedo es un pequeño recordatorio de que eligió quedarse, de que eligió vivir. La diabetes tipo 2 tiene sus planes, pero como Diego descubrió aquella madrugada, tirado en el suelo frío de su cocina, nosotros también podemos tener los nuestros. Porque a veces lo que parece el final es solo el comienzo de quien realmente podemos ser.